yo sé que es muy posible que te llame la atención y hasta inclusive que digas, ¿cómo puede ser? Te habla todo el tiempo del ego. ¿Sabes una cosa? El ego es en nuestra vida mucho más, tiene una presencia que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y si no nos damos cuenta, es porque no hemos aprendido a cómo observarlo. Pero si te digo que todas las miserias y que todo el descalabro que hay en este mundo está relacionado directamente con el ego, créeme que no estoy exagerando ni un poquito. Aquí en el próximo programa te vas a dar cuenta por qué te digo esto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa. Esto que te voy a contar ahora es algo muy personal, algo que me sucedió hace bastante tiempo ya. Y que posiblemente, también te haya pasado a ti alguna vez, es posible. Y si todavía no te pasó, con toda seguridad, más tarde o más temprano, te puedo asegurar que te va a llegar el momento. Lo que me sucedió en aquella oportunidad fue producto de un, de genuino acto de autosinceramiento, después del cual me fue imposible seguir defendiendo principios y hábitos a los que había estado abrazado durante mucho, mucho tiempo. Recuerdo que esa noche, inmediatamente después de hacer un ejercicio muy simple, ese mismo ejercicio que te enseñé en el programa número 14 de Mi Ganzúa, porque yo también lo hago, después de eso hice un contacto muy profundo conmigo mismo y esto, me hizo sentir como poco a poco mi estructura de pensamiento se tambaleaba. Todo empezó en uno de esos cortos momentos no planeados en los que de repente nos encontramos en lo más hondo de nosotros mismos y que cuando volvemos de esa experiencia solo atinamos a decir que nos quedamos con la mente en blanco. Asumo que esto te ha pasado alguna vez, ¿no? Un momento que, si te fijas bien, nunca sabemos cuánto fue que duró. Y para aclararte un poco este tipo de episodios, te cuento que esto sucede de ese modo porque allí, en aquel estado casi siempre muy placentero, el tiempo no se encuentra presente. Y la razón es que mientras que estamos en ese estado, no nos encontramos en los dominios de la criatura humana, sino en pleno territorio del ser. Y fue estando yo inmerso en aquel estado, que se desató una lucha terrible entre un ego súper inflamado, el mío, un ego que no quería ceder ni un centímetro de territorio, y por otro lado, una conciencia de ser también parte de mí, la conciencia de ser que simplemente observaba, serenamente, pero con total autoridad. Ella solo observaba. Y mientras tanto el ego, al sentirse descubierto, se replegaba y se retorcía de rabia intentando defender un territorio que, aunque no le pertenecía, con el tiempo y la falta de vigilancia, se había acabado apoderando completamente del mismo. Mi ego nunca se había sentido observado de un modo tan frontal, tan directo. En otras palabras, mi ego se sentía descubierto. Lo habían puesto en evidencia y no sabía cómo reaccionar porque jamás había estado en una situación tan incómoda, ¿me entiendes? Y todo esto estaba sucediendo dentro de un campo de batalla que hasta entonces, y según este que te habla, llevaba el nombre de yo. Sí, el escenario de ese conflicto era mi propio cuerpo. Todo estaba pasando dentro de mi propia estructura humana. Por alguna razón, te cuento que no quería salir de ese estado y eso me iba obligando a profundizar cada vez más. Y esto me hacía notar que cada vez que yo decía mi cuerpo, quien estaba hablando no era mi cuerpo. O sea que si para mí hasta entonces yo era mi cuerpo, como le sucede a casi todo el mundo, en ese momento todo había empezado a cambiar en cuanto a mi percepción sobre mí mismo, porque allí, o aquí, para ser más preciso, habían dos fuerzas en pugna. Aquí en mi propio cuerpo había un impostor apropiándose de lo que no le pertenecía y también había otra fuerza tan poderosa que con solo observar era capaz de hacer retroceder al adversario. Y permíteme aclarar todo esto brevemente, pero no sin antes recordarte que es de suma importancia
que escuches limpiamente, sin juzgar, sin opinar y sin condenar al mismo tiempo que estás escuchando. Tú solo escucha. Y luego, bueno, ya tendrás tiempo para evaluar todo esto. Pero ahora, bueno, y por tu propio bien, solamente escucha y no armes ninguna película dentro de tu mente. Cuando digo mi teléfono, quien está hablando no es el teléfono refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Sino a alguien que posee un teléfono. Bueno, del mismo modo, en el caso anterior, cuando alguien decía mi cuerpo, quien estaba hablando era alguien que tenía un cuerpo, o que al menos disponía de un cuerpo. Y ese no podía ser el cuerpo mismo, porque simplemente eso carecería de sentido. O sea que mi cuerpo, ese que durante toda mi vida había llevado el nombre de yo, según mi percepción sobre mí mismo hasta entonces, resultó que ese no era yo. Mi cuerpo no era yo. Y hasta aquí estoy seguro, bueno, que al igual que me pasó a mí en aquel momento, ahora a ti también te habrá quedado claro que partiendo de un punto irreal, o sea, llamándole yo a nuestro cuerpo físico, todo lo que construyamos a partir de allí inexorablemente va a quedar enmarcado dentro de lo que bien se podría definir como, o sea, una ilusión, o una mentira, si lo quieres llamar por su verdadero nombre, la cual acabará siendo la trampa que nos mantendrá subordinados al ego durante toda nuestra experiencia física aquí, en este mundo en que habitamos. Y todo gracias a percibirnos a nosotros mismos a través de nuestro falso yo, quien no es otro que nuestro propio ego. Él, nuestro ego, es quien le pone el nombre de yo a nuestro cuerpo. Por favor, presta mucha atención en esto, con el único fin de permanecer oculto y que nadie lo moleste. Y así, bueno, camuflado en lugares de nosotros que nunca visitamos, él, nuestro ego, poder contar con un vehículo propio para poder manifestar sus necesidades a través de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento. Y de ahí entonces que aquí, en mi Ganzúa, permanentemente hago alusión a que no nos conocemos a nosotros mismos, y a que nos hemos perdido de vista a nosotros mismos, y a que nos hemos olvidado de lo que verdaderamente somos. Hemos recubierto nuestra verdadera esencia con tantas capas de creencias, de miedos, de supersticiones y de engaños que el ser para nosotros se ha transformado en una palabra sin contenido alguno. Una palabra que al mencionarla sentimos más o menos lo mismo que cuando hablamos, no sé, de ciencia ficción. Y todo es por vivir cada vez más desde la superficie de nosotros mismos, por existir cada vez con más ímpetu desde nuestra humanidad, desde nuestro cuerpo físico y nada más. Eso a lo que, gracias al ego, hemos aceptado como yo. Y en consecuencia de esto, es que nos encontramos con un humano cada vez más alejado del ser, o sea que hemos acabado siendo una entidad fragmentada y por eso mismo, bueno, funcionando a media máquina, y como consecuencia de todo esto, muy fácil de manipular. Porque esto no es algo que sucedió así solo, ¿me entiendes? No, esto es parte de eso lo que llamamos educación, pero que en verdad no es otra cosa que una terrible programación, la cual gracias a un miedo tan viejo como profundo, no nos ha quedado más que aceptar desde hace ya como 2000 años. ¿Tú me entiendes, verdad? Si estás aquí en mi Ganzúa, asumo que sí, que me entiendes a qué me estoy refiriendo. ¿Viste? Cuando decimos de nosotros mismos que somos seres humanos, bueno, eso se trata de un recuerdo lejano. Un recuerdo muy lejano, por allá, encriptado en lo más profundo de nosotros mismos. Es una voz lejana que nos llega desde lo que verdaderamente somos. Tan lejana que ya ni siquiera recordamos lo que significa ser un verdadero ser humano. Y si lo dicho hasta aquí te ha sonado algo dramático, lo que te diré a continuación estoy seguro que te lo va a parecer mucho más aún. Y te aseguro que no estoy exagerando en absoluto. Nosotros, como raza, estamos muy cerca de volver a perder la oportunidad de pasar de grado. Nuevamente se nos está escapando el tren que debería llevarnos hacia la próxima estación. Y tal vez tú
te preguntes, ¿y cuál es esa próxima estación? Bueno, esa estación es como una especie de escalón natural, es un escalón existencial, un escalón evolutivo inevitable para poder seguir adelante. Y aquí es muy importante recordarte que cuando menciono al ser o al espíritu, no estoy hablando de temas religiosos, sino de una cuestión puramente estructural. Estoy hablando de algo infinitamente más grande y más importante que cualquier creación humana, llámese religión, llámese creencia, llámese tradición o llámese superstición o lo que sea que provenga de las básicas necesidades de la criatura humana. Estoy hablando de algo trascendental. Así es que para entrar en el terreno de la comprensión, será muy importante empezar por no mezclar cosas que no van juntas, ¿entiendes? Porque nadie tiene un espíritu gracias a una religión, ¿sabes? El espíritu, o el ser, o Dios, o como lo quieras llamar, eso es irrelevante. Al fin y al cabo, todos esos nombres han sido puestos por nosotros mismos. Eso a lo que llamamos el ser es una fuerza universal y es parte de nuestra estructura, una parte esencial de nuestra estructura y es además anterior a toda creencia y a toda religión existente sobre la faz de la tierra. Ahora, para que veas a qué me refería con que las cosas podrían ser peor de lo que son para nosotros actualmente, bueno, te cuento que como humanidad, en más de una oportunidad, ya hemos estado en una situación parecida a esta en que nos encontramos ahora. Y eso fue aquí, aquí mismo, en este mismo puntito en el espacio al que nosotros mismos también hemos llamado planeta Tierra. Y son nuestros arqueólogos, bueno, quienes nos dejan saber con sus descubrimientos la existencia de otras civilizaciones anteriores a esta de la cual somos parte. Pero desafortunadamente, la atención de nuestros arqueólogos y especialistas en el tema solo se encuentra enfocada en el lado humano de las cosas, en el lado físico, en el lado material de civilizaciones muy, pero muy anteriores a la nuestra. Y han sido varias. Y por eso es que nos preguntamos, ¿por qué habrán dejado de existir, teniendo en cuenta lo avanzados que estaban en algunos casos? ¿Qué les habrá pasado? Decimos, llenos de asombro y de curiosidad, mientras que buscamos la respuesta en objetos y muros medios destruidos. Y por supuesto que nunca faltan entre nosotros todos esos trasnochados especulando y dando por buena una multitud de explicaciones que no explican nada. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora aquí en mi ganzúa. La única razón por la cual todas aquellas civilizaciones anteriores a la nuestra desaparecieron literalmente de la faz de la Tierra, la razón más profunda, o sea, la razón, nunca será encontrada en los viejos huesos hallados en meticulosas e interminables excavaciones. La razón fundamental no se encuentra allí. La única razón por la que todos ellos desaparecieron de este mundo, varias veces, fue que llegado el momento, no merecieron seguir estando aquí. Del mismo modo que nosotros de seguir así como vamos tampoco mereceremos continuar aquí. A todos ellos, unos tras otros, porque fueron varios, se les acabó el tiempo del mismo modo que se nos está acabando a nosotros. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál fue y será siempre la razón principal de por qué nos hemos visto obligados a tener que volver a empezar una y otra vez de cero? Nuestra falta absoluta de conocimiento con respecto a qué es lo que estamos haciendo aquí. Y sobre todo la falta de conocimiento sobre nosotros mismos. Y todo gracias al puñetero ego, sí. El ego, con una presencia desproporcionada, haciéndose cargo del comportamiento humano, ha sido siempre la causa del final de cada civilización que existió en este planeta. Y yo sé que posiblemente el ego te parezca muy poca cosa para generar tanto descalabro, ¿verdad? Así es que, para sacarte de dudas, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué sientes cuando ves a dos presidentes de países con un gran poder de destrucción compitiendo públicamente acerca de quién tiene el botón rojo más grande? ¿Acaso no sientes que te encuentras en el lugar más inseguro del universo? El problema es que en este mundo y entre sus habitantes de todas las épocas, siempre han habido unos pocos idiotas que actúan como si fueran monos a los que se les
pone una ametralladora en la mano y se les permite hacer con ella lo que les dé la gana. Eso hasta ahora es lo que siempre ha pasado en cada civilización anterior a esta, a la nuestra. Aquí lo que claramente ha ocurrido sistemáticamente, civilización tras civilización, antes y ahora, es que gracias a la intervención desmedida del ego en nuestro comportamiento, nos ha sido muy fácil olvidarnos de lo que somos. Poco después de nacer, ya nos olvidamos de lo que somos, y eso nos ha tenido funcionando durante demasiado tiempo desde el peor lugar de nosotros mismos, solo desde nuestra humanidad olvidada del ser, nuestra humanidad bajo el absoluto control del ego. Funcionamos menos que a media máquina, y si no tomamos conciencia de ello, al igual que ha sucedido antes, ahora también saturaremos todas nuestras posibilidades. Y bueno, no podremos evitar que, al igual que todo lo que se satura, bueno, acabemos colapsando, tal y como ya lo hemos hecho antes varias veces como humanidad. La única forma de poder detener esta caída libre en la que nos encontramos es haciendo retroceder a nuestro ego hasta el lugar que le corresponde. Y esto es algo que solo un tonto lo puede poner en duda después de ver a esos mandatarios que mencionaba antes, y que son quienes desde su ignorancia han decidido siempre el destino de la humanidad y de otras humanidades anteriores. El ego, si se lo permiten, no deja espacio dentro de la estructura humana para nada más que no sea él mismo. El ego lo único que le importa es tener razón. Y si esto conduce al final de la estructura física que él mismo necesita para vivir, no le importa. En otras palabras, si al ego se le permite actuar en absoluta libertad, es naturalmente autodestructivo el ego en esas condiciones. El ego inflamado es el lado caótico, es el lado autodestructivo de la estructura humana. Y de ahí la urgencia de empezar a observarlo con mayor insistencia, con la mayor insistencia posible. Solo aprender a observarlo. Esa será la única manera de recordar lo que en verdad somos. Déjame decirte que no es casualidad la aparición en distintas épocas y en civilizaciones distintas de todos estos idiotas poderosos atrapados en su ego. Eso no es casual, porque eso es justamente lo que deja al ego bien expuesto ante la vista de todo el mundo. Es para que aprendamos. Y si ocurre de esta manera, justamente es para que podamos ver fácilmente en dónde se encuentra el problema más grave de la humanidad y de las humanidades. No nos hemos dado cuenta, aunque aparezca todo el tiempo delante de nuestras propias narices, para que despertemos. No podemos ser tan torpes. Aquí la cosa pasa porque no podemos permitir que nos vuelva a suceder lo mismo. Tenemos que empezar a ver esto, a lo que llamamos vida, desde una perspectiva más universal, más existencial y menos egocéntrica. Y por si hay algo dentro de todo este desbarajuste que nos pueda hacer sentir más o menos bien, te cuento que como raza, como civilización, esta vez hemos avanzado un poquito más que en nuestros intentos anteriores, y convengamos que al decir civilizaciones anteriores, estamos hablando de humanidades anteriores. Humanidades como la nuestra, que fracasaron evolutivamente hablando, por llegar más o menos hasta aquí y no haber dado el salto de calidad necesario. Y de ahí que hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Y si te lo digo de este modo, es para que de alguna manera tomes conciencia de la gravedad del caso. Yo pienso que en este momento por el que estamos pasando sería muy bueno preguntarnos a nosotros mismos, y aquí por supuesto incluyo a todos los poderosos egocéntricos del planeta, sería bueno preguntarnos si tendremos la fuerza interior suficiente para recordar lo que somos. ¿Nos interesará retomar nuestro estado original? ¿Nuestra civilización estará dispuesta a recuperar como 2000 años de tiempo perdido? ¿Seremos capaces de sentir la necesidad profunda de quitarnos este palo en la rueda que no nos ha permitido evolucionar como raza? Tú no te das una idea
de lo cerca que estamos esta vez de poder lograrlo. Nunca en todos nuestros intentos anteriores hemos estado tan cerca, por eso hablo con tanto énfasis. Esta vez no lo podemos dejar escapar. Y la recompensa te aseguro que será extraordinaria, y no me refiero a esas recompensas que ofrecen a sus fieles algunas religiones a cambio de cosas tan absurdas como terribles, en algunas partes del mundo. No, para nada. No me refiero a esa clase de recompensa en absoluto. Si yo me estuviera moviendo en esa dirección, bueno, mi presencia aquí no tendría ningún sentido, porque esta recompensa de la que te hablo, si bien acabará manifestándose en nuestra vida física, esta recompensa en su esencia no lo es. Esencialmente, esta recompensa de la que te hablo no proviene de una fuente física. Como tampoco es físico ese lado de nosotros que tenemos olvidados desde hace ya demasiado tiempo. Razón por la cual estamos otra vez a punto de perder el último tren. Y para terminar por ahora, haciéndose un breve resumen de lo que debemos hacer para poder lograr este cambio existencial, te cuento que se trata de una tarea absolutamente individual, personal, la cual consta de tomar conciencia de la presencia desproporcionada del ego en nuestra vida, y luego de haberlo detectado, al ego me refiero, aprender a observarlo. Solo aprender a observarlo, pero no una vez por semana como cuando vas a misa los domingos. Ese es otro de los malos hábitos aprendidos que hemos aceptado como parte de una programación insana, que no ha hecho más que alejarnos de nosotros mismos. Y yo sé que acostumbrado a vivir solo desde tu cuerpo físico, desde tu humanidad, esto que te estoy diciendo pudiera parecerte muy poca cosa para lograr un cambio tan importante, ¿verdad? Pero amablemente, desde aquí, desde mi ganzúa, permite que te sugiera que nunca juzgues lo que no conoces. No caigas en esa trampa. Ese es el ego, otra vez, tirándote cáscaras de banana para que no puedas pisar firme y no logres armonizarte en ti mismo. Y sobre todo, bueno, para no perder el control absoluto que tiene sobre tu comportamiento. Yo te aseguro que solo con eso, con la observación del ego, vamos a recuperar muy rápidamente un gran espacio perdido. Un espacio dentro de nosotros que, después de que hagamos lo que hay que hacer, estará disponible para ser ocupado por el ser. Esa es la única manera que tenemos de recuperar nuestro estado original, nuestra condición de seres humanos, para de una buena vez poder dar ese salto de calidad que tanta falta nos está haciendo. Así es que, para comenzar, hazte un gran favor. Deja ya de decir que eres muy espiritual, porque si en verdad lo fueras, no tendrías tantas dudas sobre eso que estoy diciendo, ni sobre otras tantas cosas de esta naturaleza que aún no comprendes. La verdad es que estamos tan desconectados de nosotros mismos desde hace tanto tiempo, que hemos llegado a creer que así como están las cosas están bien, que así como están es bueno como deben ser. Y eso nada más que porque casi todo el mundo funciona del mismo modo, mal. En este momento el ego de más de uno debe estar dando saltos hasta el techo, pero ¿sabes una cosa? En el programa número 14 de Mi Ganzúa encontrarás la manera de empezar a recorrer el camino en la dirección correcta. O sea, hacia aquí, hacia el centro de ti mismo, hacia tu esencia, hacia la fuente, que es en la dirección que debemos movernos para empezar a poner las cosas en su lugar. Y por favor, no cometas el grave error, de querer obtener grandes resultados gracias a las cosas que no has hecho, o que las has hecho a medias, para después, desacreditarlas y decir que eso no funciona. Conozco mucha gente que lo hace, y posiblemente tú también. Si caes en ese comportamiento, en esa trampa, una vez más, ese será tu ego en acción, pero a la vez, será muy buen momento para que lo puedas observar. Cuando se manifieste así, en tu propio comportamiento, de una manera tan obvia, de tu ego hablo, y por favor, que jamás se te ocurra decir que te has deshecho de tu ego, por favor, que tú ya no tienes más ego. Esas son tonterías que dicen quienes no tienen ni idea
de qué cosa es el ego. Al ego se trata de ponerlo en su sitio. Y nada más, porque tiene una tarea muy importante que llevar a cabo, la cual no es precisamente dirigir la orquesta, porque eso a la vista está que lo hace muy mal. No hay ningún error en que el ego sea parte de la estructura humana. El error está en permitirle que controle aquello para lo que no fue creado. Como podrás ver, todo se resume a una cuestión de orden. Cada cosa en su lugar, haciendo aquello para lo que fue creado. ¿Nunca escuchaste aquello de zapatero a su zapato? Y lo bueno de este nudo es que desatarlo depende solo de nosotros, ¿sabes? Eso es lo bueno. Que algo tan trascendental como esto, como ninguna otra cosa, depende únicamente de nosotros. Así es que despierta y darte cuenta, porque esto es esencial. Porque como siempre te digo aquí en Migansúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. En esa experiencia física que estás teniendo, la cual, por si no lo sabías, no es un derecho sino un privilegio. En esa experiencia física la única verdad es que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Y estos son mucho más que palabras y espero que lo entiendas en profundidad. Hasta la próxima. Aquí, como siempre, en Migansúa. Chao.